Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es miércoles 6 de septiembre del 2023. Son las 5:01 AM en Chandler, Arizona, 9:01 AM en Buenos Aires. Falta una hora y media para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar el briefing de hoy analizando el cierre de los mercados ayer, en donde la volatilidad subió el 7,03%, y de la manera que lo habíamos avisado, que estaba generando una vela R1 en este piso de 12,9, la volatilidad subió lo que acabamos de explicar. Hizo una vela negra, que significa que es una vela de pérdida de impulso. Para la plataforma Think or Same es una vela roja porque abre más alto de lo que cierra, aunque el cierre es más alto que el del día anterior. Fíjense que el MACD comenzó a darse la vuelta al histograma, empezó a cruzar el ADX de ascenso a la línea del promedio, así que mucho cuidado con esto. En el caso de los índices, en general los afectó, comenzando con SPY, que cayó el 0,43%, y cuidado que esta es una formación que, para que sea una formación típica de un Evening Star, la primera vela debiera haber sido una vela de impulso, pero fíjense que esta trilogía es muy peligrosa, así que veremos si continúa la caída o no. Ayer fue una jornada de escaso volumen, el histograma está perdiendo potencia en el caso de Standard & Poor's. En el caso del Nasdaq Triple Q, la evolución fue del 0,13% alcista, pero hizo un sándwich con esta vela de caída, así que atención con esto. No califica exactamente para un Evening Star, pero claramente es una vela correctiva. El histograma comenzó a perder potencia y fue una jornada con escaso volumen en general. En el caso de Russell 2000, las 2000 empresas de capitalización media, claramente acá sí es un Evening Star, en donde de alguna manera la vela de ayer logró cruzar la EMA 8. La vela de antes de ayer fue un shooting star, como lo habíamos indicado. El histograma está perdiendo pendiente y el ADX que ganó el control es del descenso. En el caso del Dow Jones, las empresas industriales 0,57 abajo, y cerró debajo del EMA 8 y apoyándose sobre la SMA 50 en una jornada también con escaso volumen y en una semana que no tiene dirección. Es una semana corta, que además no tiene prácticamente datos fundamentales y escasos earnings de empresas notables, con lo cual le queda poco guiado que no sean los technicals. En el caso de los bancos regionales, la caída fue del 2,26%, y fíjense que volvió a romper la SMA 50 y rompió también la EMA 8. En el caso de los commodities más relevantes, comenzando con petróleo, 1,09 alcista, y fíjense que ya se puso completamente exuberante, hizo una vela de pérdida de impulso, por lo tanto es una vela negra, abre más alto de lo que cierra y el cierre más alto que el del día anterior, y fíjense que con una RSI arriba de 50, así que no sería extraña una corrección. En el caso del gas natural, el otro commodity relevante, la evolución fue del 5,67% abajo, y fíjense que cerró claramente abajo del EMA 8 y de la SMA 50. Respecto a lo que está pasando con el rendimiento de los bonos a 10 años, fíjense que continúa el ascenso 2,28, y esto sí llama la atención, así que atención con esto, que se acerca en breve la reunión de la Reserva Federal el día 20. De todas maneras, fíjense que esto podría ser una formación hombro-cabeza-hombro en tránsito, lo cual indicaría probablemente después una caída posterior. En el caso de los metales preciosos, comenzando con el oro, 0,82 abajo, quedó debajo de la SMA 50 y de la EMA 8. En el caso de la plata, variación fue del 2,62% negativo. Todo esto, y además debajo de la SMA 50. Todo esto ocurre mientras el dólar como moneda se aprecia en los mercados. Fíjense que el índice del dólar subió el 0,52%, también con una suerte de shooting star y también en una llamativa exuberancia. En lo que se refiere a las criptomonedas más importantes, comenzando con Bitcoin, 0,29 abajo, este dato es de ahora, de esta mañana, $25.709. En el caso de la otra criptomoneda relevante, como es Ethereum, la evolución en el día de hoy es del 0,12 abajo, en $1.631, y fíjense que está peinando por debajo la EMA 8, y además está en un dead cross. La SMA 50 cruzó a la de 200 con pendiente negativa. En lo que se refiere a los mercados de empresas más importantes argentinas, Grupo Galicia, de 4,38 abajo, cerró debajo de la EMA 8
apoyándose ligeramente sobre la SMA de 50. En el caso de YPF, la petrolera argentina, la evolución 3,94 abajo quedó debajo del EMA 8 y en una falla típica de Blue Eyes. En caso de los unicornios argentinos más relevantes, Mercado Libre, imparable, 0,94 alcista y de a poco se está poniendo exuberante, así que atención con eso. En el caso de las empresas que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, tenemos a Amazon, que ayer bajó el 0,62%, de todas maneras logró mantenerse arriba de la EMA 8, pero ojo con este patrón que podría calificar como un Evening Star. En el caso de Meta, ex Facebook, 1,27% arriba y por los pelos quedó arriba de la SMA de 50 y de la EMA 8. De a poco se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50. Vamos a ver si le devuelve la fortaleza que perdió. Microsoft, 1,49 arriba. Fíjense que logró mantenerse arriba de la SMA de 50 y se viene de a poquito el cruce de la EMA 8. En el caso de Netflix, el otro gigante del Nasdaq, 2% arriba, con una suerte de shooting star. De todas maneras, a favor tiene que cruza la EMA 8 a la SMA de 50 con pendiente positiva. Y fíjense además que la de X en control es el del ascenso, una jornada con bastante volumen. En lo que se refiere a Google, el otro gigante del Nasdaq, 0,08 arriba, con un doji, sentándose de a poquito en la EMA 8 para mantener su ciclo alcista, en una jornada con escaso volumen. En lo que se refiere a Apple, el gigante que nos queda del Nasdaq, 0,13 arriba. De alguna manera se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50. Por ahora se mantiene en fortaleza sobre la SMA de 50. De los autos eléctricos tenemos a Tesla, 4,69 arriba, y fíjense que no logró trascender la SMA de 50. La parte a favor es que cruzó la EMA 8 y fíjense que está peinando justito la SMA de 50 por debajo. Se viene el cruce del MACD a la línea del cero y todavía no tenemos una buena definición en cuanto al ADX. Completando el panel de los autos eléctricos del sector, tenemos a Lucid, autos eléctricos de lujo, 0,94 abajo, y fíjense manteniéndose arriba de la EMA 8, pero todavía con mucha fragilidad debajo de la SMA de 50. En el caso de NIO, los autos eléctricos de capital chino, ayer hizo un shooting star, quedó debajo de la EMA 8, aunque sobre la SMA de 50. Entre los ETFs que miramos habitualmente tenemos a Soxele sin cambios, y fíjense que no le dio para quedarse arriba de la SMA de 50, aunque arriba de la EMA 8. De todas maneras, si miramos el ETF que no está apalancado, claramente sigue arriba de la SMA de 50 y de a poquito se viene el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50. En lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación de Cathie Woods, 0,89 arriba, cerró arriba de la EMA 8, aunque debajo de la SMA de 50. En el caso de LABU, el ETF de las biotecnológicas, 5,13 abajo, quedó arriba de la EMA 8, pero debajo de la SMA de 50, así que con bastante fragilidad. Por último tenemos ARK, el ETF de Cathie Woods, arriba de la SMA de la EMA 8, debajo de la SMA de 50, un 0,89% arriba. En el caso de Macy's, los department stores tan famosos, está 1,23 abajo, y fíjense que probablemente esté de a poquito haciendo un patrón de una letra H, así que ojo con esto que está muy frágil, lo que juega a favor, que hay un squeeze muy potente en formación, con una DX en 39 que ya califica para poder encender un relief rally, así que de todas maneras, atención. Los mercados de futuros esta mañana tenemos la volatilidad en baja, 0,33 abajo. De todas maneras, fíjense, como lo habíamos expresado ayer, teníamos una vela R1 y fíjense cómo terminó el día. Así que ojo con esto. Además, el Commodity Channel Index ya cruzó el menos 100, así que está en pleno ciclo de ascenso. Así que este claramente puede ser un piso con un aumento de volatilidad. Viene de lo mismo pasando con el DPO MOVO. Y fíjense que T2122, que es 4 Weeks New High, New Lows, de alguna manera demostró que hubo una suerte relief rally en el mercado. Le queda algo más de extensión para subir, pero un gran espacio todavía para la corrección, así que veremos cómo continúa la semana. En lo que se refiere a los futuros del Nasdaq, esta mañana 42 puntos arriba, desde el punto de vista técnico no es grave.
estaría metiéndose entre la trampa del EMA 3 y la EMA 8 como para después encender un breakout. De todas formas, Commodity Channel Index a punto de cruzar el 100 con pendiente negativa, el RSI Stochastic a punto de iniciar el ciclo correctivo en la semana, al revés. De alguna manera, todavía la fragilidad que no logra trascender el volatility stop, veremos si lo logra romper en el día de hoy. Standard Poor's 10 puntos abajo, mismos comentarios del Nasdaq y fíjense que se está metiendo de a poco la vela en la trampa entre la EMA 3 y la EMA 8 ligeramente debajo del SMA de 50, aunque soportado por el Trendinator y el Volatility Stop, claramente en un ciclo correctivo que probablemente termine en un movimiento lateral. En la semana, fíjense que tenemos un inicio de ciclo con un RSI Stochastic recién comenzando, está debajo del Volatility Stop, pero arriba del Trendinator. En lo que se refiere al resto de los mercados de futuros, Russell 2000 está a 2 puntos abajo y fíjense que logró romper el Trendinator, aunque todavía está sostenido por el Volatility Stop, claramente está en un ciclo correctivo, vamos a ver de qué magnitud es. En lo que se refiere a la semana está muy frágil, porque fíjense que está en un patrón de falla, roto el Trendinator, roto el Volatility Stop, está debajo de la EMA 3 y de la EMA 8, así que atención con esto, fíjense que el histograma del squeeze está perdiendo claramente potencia. Los futuros del Dow Jones están 80 puntos abajo y fíjense que rompió el Trendinator apoyado sobre el Volatility Stop, está completamente en un ciclo correctivo, el RSI Stochastic. El IPO Movo está en ascenso en lo que se refiere a la semana, arriba del Trendinator, debajo del Volatility Stop, con un RSI Stochastic a punto de comenzar un nuevo ciclo. Como lo habíamos dicho, esta es una semana con escasa información de empresas relevantes que presenten sus resultados. Entre ellas tenemos en las más llamativas, Express en el pre-market, después en el aftermarket, algunas importantes como podría ser GameStop, ChargePoint, que estaba en el panel de ARK, American Eagle, en lo que es indumentaria. Después en el curso de la semana nos quedan algunas relevantes como Toro, por ejemplo, Korn Ferry. En el aftermarket del día jueves tenemos a DocuSign, tenemos a Lantronix entre las más relevantes y el día viernes a la cadena de supermercados Kroger. El calendario económico no presenta muchas novedades. En el día de hoy solamente tenemos el PMI de servicios, el PMI no manufacturero y el libro beige de la Reserva Federal en donde presenta el Economic Outlook de las distintas regiones de la Reserva Federal. Así que veremos cómo evoluciona. El día jueves, o sea, mañana tenemos subsidio al desempleo, los inventarios de petróleo y por último el Fed Balance Sheet, en donde acá se puede observar los movimientos de la Reserva Federal de los activos que recompró durante la pandemia. Y el viernes prácticamente es un día muy, muy flojo, así que como ven es una semana casi sin earnings y tampoco hay guidance de datos fundamentales, con lo cual el mercado se mueve en función de las noticias fundamentalmente geopolíticas y eventualmente los technicals. Esto es todo por hoy, gracias por su atención, los espero mañana en este mismo canal.